seguimos en el marco de esa transformación digital, así que muchísimas gracias, Daniel Alonso, por quedarse ahora en este siguiente panel. El tema del dato al impacto, vemos tal y como verán en el programa, cómo conectamos información y empoderamos además a las personas. En este caso, le acompañarán Daniel Alonso aquí en el escenario, Jesús Antonio Vaquero, de la Fundació Hospitalària de Sant Boi. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Marta Sánchez Bret, de WeMind Cluster, directora del WeMind Cluster. Muchísimas gracias por estar aquí. Ana García Muro, de Future Space. Ray G. Butler, de Butler Scientifics. Gracias, Daniel, una vez más por quedarse en este panel. Y todo esto moderado por Ana Skembari, doctora en Epidemiología Ambiental, Project Manager y especialista en Health Data en WeMind Cluster. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Ana, cuando quieras, todo tuyo. Hola, se me escucha. Buenas tardes a todos. No sé si alguien lo necesita o estará aquí. Sí, aquí, perfecto. Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí, gracias a todos por intervenir. Es un placer estar en esta mesa, en este congreso, donde desde WeMind se impulsa todo el sector de longevidad, neurociencia y salud mental. En este congreso se han hablado muchísimos temas y ahora estamos aquí en la vertiente del dato. El dato cada vez más es un elemento importantísimo para la toma de decisiones, sobre todo en salud, para entender de qué forma podemos mejorar nuestra asistencia para lo que al final es el paciente, el usuario, y ¿por qué no?, también en las manos de los decisores y actores políticos que puedan hacer sus procesos basados en datos reales y en evidencias que sean tomadas a partir de la realidad. Desde este, tema amplísimo y con esta multitud de datos, nos han dicho claramente los dos ponentes que acabamos de escuchar que el paso siguiente en este momento es añadir un músculo importante para que toda esta multitud de datos pueda estar correlada, se pueda trabajar de una forma seria y rigurosa a través de la gran ayuda que nos provee lo que es la inteligencia artificial. O sea, como Karina nos ha dicho, nos ha hecho este discurso muy bello, ¿no? Cómo se empezó a pensar de poder duplicar lo que es el cerebro, como el análisis de cómo piensa el ser humano para llegar a lo que hoy son los modelos que tenemos a disposición y que hagamos un uso eficiente y que todo eso no vaya sino acompañado de una ética fuerte, como decía el mismo presidente Illa, ¿no?, que es el humano que lidera todo este proceso. Al final y al cabo, sí, tenemos un músculo más, pero tenemos que ser conscientes de lo que hacemos, cómo lo hacemos y de quiénes somos. En el fondo, la ética, que es lo que nos guía, porque finalmente la gobernanza sigue la ética, desde mi opinión, no es al revés. Entonces, aquí hoy tenemos un panel muy variado que me gusta mucho porque tenemos representados los diferentes actores del sector. Invito a Jesús a dar... Iremos haciendo esto, si os parece. Cada uno hará una pequeña ponencia de 5 minutos sobre lo que es un poco su visión, porque, como digo, tenemos diferentes actores y luego haremos una vuelta de preguntas a las que todos podáis contestar de la forma que, aportando esa visión distinta que cada uno de vosotros representa. Tenemos Jesús, que representa el sector hospitalario más en general y nos vas a hablar brevemente un poco de lo que serían lo que tú quisieras contestar, ¿no? Cuáles son las preguntas que tienes como clínico y que quisieras que este data space, ¿no?, podemos decir que es esta combinación de datos con músculo guiado, ¿no?, pero con inteligencia, pueda contestar estas preguntas. Pregos, si prefieres estar aquí, venga. Buenas tardes, muchas gracias a todos. Es una hora muy mala, ya lo sabemos, pero vamos a intentar darle una mesa que sea interesante. La sesión que voy a comentar ahora es 5 minutos, como comentaba Ana.
es poner un poco un caso que hemos tenido en el hospital hace 2 semanas. Es el caso de Exuperia, ¿no? Es una señora, nombre figurado, pero el nombre también era de estos de España más profunda y de hace muchos años. Una señora de 88 años que nos llega un informe para poder valorar el ingreso con nosotros. En nuestro hospital, Fundación Hospitalaria Sant Boi, el área que estoy coordinando yo ahora es el área de atención intermedia, donde ingresan pacientes que tienen necesidades psicogeriátricas. Entonces, normalmente es un paciente pues, con demencia o con una enfermedad de salud mental que se han hecho mayores y nos llega a la derivación con estos datos, ¿no? Una paciente de 88 años que durante el verano presentó un cuadro de desorientación, una infección de tracto urinario, tiene unos antecedentes que tampoco tienen mayor interés. Bueno, pues aceptamos el ingreso, ¿no? Porque es una señora que requiere pues, un ingreso hospitalario para estabilización. Y nos llega esta señora. Esta señora viene sola en el momento del ingreso y los únicos datos que teníamos eran esos que he comentado hace un momento y en la historia no había nada más. Viene con un informe de una residencia. En principio venía de domicilio, pero aparece que viene de una residencia. Derivada por servicios sociales de su ayuntamiento, pendiente de traslado a otra residencia. Ya está. Estos son los datos que tenemos hasta el momento. Primer día del ingreso. El segundo día aparece su hijo. Nos cuenta que es viuda desde hace pues, 8 años, que tiene 3 hijos, uno falleció, otro no tiene contacto y el tercero es él que viene a la visita. Desde 2019 vive con su hijo, tiene tramitada la ley de la dependencia y desde unos meses, desde 2 meses antes, porque esto digo es un caso real de hace 10 días, desde principios de septiembre se traslada al domicilio la pareja de su hijo. Y bueno, y él no entiende muy bien por qué, pero está ingresada en una residencia. No nos encajan mucho los datos, ¿no? Aquí seguimos necesitando atar datos unos con otros. Contactamos con servicios sociales del ayuntamiento a ver por qué esta señora ha terminado en una residencia y el hijo no tenía mucha idea de lo que pasaba. Y es que habían detectado pues, violencia dentro del domicilio, ¿no? Había una sospecha de que el hijo había atropellado a su madre. Entonces, bueno, habían detectado pues, lesiones en la señora. La señora había comentado su situación a la trabajadora familiar que venía al domicilio y entonces deciden llevar a la señora a una residencia. Claro, nosotros estamos ahora en mitad de la película. Nosotros necesitamos saber qué datos son reales, qué datos no son reales. La señora, en principio, la información que nos da no es del todo fiable por el deterioro cognitivo que tiene, pero es verdad que hay versiones muy contradictorias dentro de esto. Entonces, aquí es donde nos planteamos la necesidad de conectar los datos y saber qué es lo que ha pasado, ¿no? Porque realmente, desde el Centro de Atención Primaria han detectado una serie de lesiones, desde servicios sociales detectan una situación de un posible maltrato y sacan a la persona de su domicilio para llevarla a una residencia. En la residencia nos dicen que está pendiente de traslado a otra residencia, pero no nos dan más información. Y el trabajador familiar es el único que detecta pues, esas lesiones, esa confidencia de la señora de que ha sido atropellada y que a partir de ahí activa todas las alarmas, ¿no? Pues aquí os contaré después el final de la historia, pero aquí veis que faltan, ¿no? La conexión de los datos y yo creo que es el punto de nuestra mesa, ¿no? De decir, estos datos es importante que conecten, porque es verdad que hay muchos casos que son muy fáciles y hay mucha consonancia de una cosa con la otra. El paciente nos dice la información que necesitamos, pero en otros casos, como en el caso de Nuestra Señora, no. ¿Cómo nos comunicamos? Pues he aquí las respuestas en esta mesa. Muchas gracias. Gracias Jesús. Dejo la ronda de preguntas para después. Doy la palabra a Marta Sánchez Brez de WeMind para que pueda también... Hola. Un poco contarnos cómo, desde su punto de vista de liderazgo del clúster, detecta la necesidad de crear una conexión entre todos los datos en el sector. Bueno, muchas gracias. Gracias, Jesús, por el caso tan explícito. Yo quería simplemente contar aquí nuestra visión desde el clúster. El clúster nace en 2013
empezamos a hacer grupos focales con todos los expertos que forman parte del ecosistema de salud mental, que como veis es complejo, ¿no? Las personas están en el centro, esto ya lo ha dicho Jesús, ellos tienen siempre las personas y los cuidados en el centro de la atención de la que están prestando, pero sin embargo este ecosistema contiene muchísimas entradas de datos, muchísimos agentes que están participando, desde los profesionales, los diferentes tipos de proveedores que nos has hablado tú antes, ¿no? Las entidades sociales, también toda la parte de aseguradoras y la parte más de entes locales, como pueden ser los ayuntamientos también o los consejos comarcales, que están pues proporcionando todo este tipo de soporte más cercano al ciudadano, ¿no? Esta atención social y comunitaria. Para nosotros, concretamente en mi caso, llego a un espacio donde es un sector que está muy dividido en silos y que la problemática que ellos ya están comentando desde 2013 sigue siendo una problemática latente, y de aquí nace un poco la idea o la necesidad de empezar a trabajar todo este tipo de cruce de datos con esta mirada holística que pueda atender de forma más personalizada al usuario, y también que podamos introducir la innovación desde un punto de vista multidisciplinar, porque si no solo estamos viendo la mirada más clínica o asistencial, y sin embargo aquí la innovación se puede proveer desde las diferentes empresas, desde las startups, desde la propia investigación. Y con esto generamos un poco, no me voy a extender mucho, pero para que veáis un poco que ya la ideación de esto está muy fragmentado, y hubo, como nos ha contado antes, ¿no, Daniel?, que los primeros fondos que se destinaron a todo el tema de digitalización en el primer programa de 2020 de los fondos Next Generation, ya empezamos desde el clúster a movilizar algunos de estos fondos para arrancar con alguna iniciativa que ya trabajaba con inteligencia artificial, y para ello también pues hibridamos esfuerzos con otros clústeres que eran mucho más digitales que el nuestro, ya que nosotros estamos al más del 50% de centros sanitarios, de centros de cuidados, y que por tanto esta componente, ¿no?, este brazo tecnológico no lo teníamos existente, y además hablaba también idiomas distintos, que es precisamente donde chocamos más, ¿no?, donde la tecnología tiene que integrar todo el proceso y toda la parte de core value, de valor del cuidado, y el lenguaje de los profesionales, y al revés, los profesionales tienen que empezar un poco a entrar, a perder el miedo, ¿no?, a ceder ese dato en el empoderamiento del propio usuario y en la propia gobernanza del mismo. Así que, bueno, simplemente quería mostrar aquí que el 2021 se empieza, el 22 y el 23 lanzamos un par de iniciativas que nos ayudaron ya a gestar o a pensar más en lo que era una plataforma, y sin embargo no es hasta el 24 que con la ayuda de Future Space, que ya habíamos trabajado con vosotros en Brains Metaverse, desde el Ministerio de Transformación Digital, podemos finalmente acceder a fondos para poder generar este Mindsys, que es el espacio de datos que vamos a poner al servicio del sector salud mental, longevidad y neurociencias. Este es el branding, ¿no?, que le hemos dado a Mindsys. No le hemos puesto ni verde ni azul para que no fuera excesivamente sanitario, sino que lo que pretendía es realmente integrar toda esta inteligencia, todo este conocimiento, ¿no?, que desde el sector se tiene, pues al servicio de los propios usuarios a través de la plataforma tecnológica. Aquí no me extiendo, yo creo que luego Ana nos va a hablar mucho más de cómo funcionan estos espacios de datos, y Daniel anteriormente nos ha explicado, ¿no?, que estos datos se pueden ingestar desde cualquiera de las fuentes, ya sea en fuente abierta, fuente relevante, que es la tendencia social, ¿no?, las redes sociales, también las fuentes internas del propio ecosistema que nosotros recogemos como tendencia, fruto de nuestros propios reports que vamos emitiendo a nivel de mercados, a nivel de innovación, o bien directamente los datos de individuos o del usuario, como se ha ido hablando a lo largo del día de hoy, ¿no?, de estas empresas, de estas
oportunidades que también para startups, y luego también nos hablará Rey, recogen, ¿no? Dan servicios adicionales y ponen facilidades, ¿no? Ponen las tuberías para que todos estos datos hablen el mismo idioma y podamos tener… uy, aquí no sé qué ha salido ya. Ahora. Se ha colgado, ¿no? Rent Multimedia. Creo que se Nos nos ha colgado la presentación. ¿Nos podéis ayudar? A ver, desde la regía. Dirección. Bueno, a mí ya solo me quedaba una transparencia, que era básicamente… Ahora, espera. Yo creo que era… Es curioso que cuando hablamos de tecnología siempre… Siempre se gira, ¿eh? A ver, ahora. Ya. Pues ya está, porque es la última. Porque efectivamente yo creo que la demo de cómo es este modelo, ¿no? Y estamos hablando de espacio de datos, ¿qué pinta tiene? Solo necesito un registro, solo necesito una password, ¿qué puedo obtener y qué beneficios tiene? Yo creo que Ana esto nos lo explica mejor. Gracias, Marta. Sí, pasamos la palabra a Ana García Muro, que es una experta en la parte tecnológica y creo que nos vas a pintar un poquito qué se puede, qué no se puede y cuáles son también los límites, porque también hay mucho que hacer y que decir alrededor de estos espacios de datos de inteligencia artificial, pero luego hay que siempre confrontarse con la realidad del dato. Así que a ti la palabra. Perfecto. Muchas gracias a todos. Gracias, Marta, por la presentación. Gracias también a la oportunidad de Future Space de estar aquí presentando Mindsys. Y gracias a todos los asistentes, que yo creo que todos juntos podemos construir al final muchas cosas y al final un espacio de datos va de eso, de cooperación y de construir. Al final, ya nos han dado una pincelada antes, Daniel, que queremos ver, que es un espacio compartido de datos. ¿Qué es? Un espacio compartido de datos aglutina diferentes participantes a su alrededor, siempre en un entorno seguro, interoperable y gobernado. Tenemos participantes que son los que se encargan de poner esos datos en común de todos los demás orquestadores, pero también tenemos una parte de promotores que son los que nos encargamos de esa gobernanza y esa coordinación entre las diferentes entidades que forman parte de nuestro espacio. Y por otro lado, también tenemos toda nuestra industria TIC, que lo que hace es aportar una serie de soluciones y de servicios, porque al final aquí lo que buscamos siempre es el qué, generar valor. Como nos decía antes en la presentación, hay que generar valor. ¿Cómo lo queremos hacer desde nuestro espacio? Pues compartiendo siempre y manteniendo claro que la soberanía del dato, la privacidad y la gobernanza son puntos de valor que siempre tienen que estar en los espacios. ¿Cómo funciona, en este caso, un espacio compartido de datos y en concreto nuestro Mindsys? Con distintos niveles de organización de información. Un nivel primero, que es el más abajo del todo, sobre el que se sustenta todo lo demás, que es una información sectorial estructurada, integrada, de diferentes fuentes abiertas, con un acceso, por ejemplo, abierto, bajo petición, por supuesto, para nunca perder quién está entrando, quién está viendo y qué quiere hacer con ello. Un segundo nivel, en el que aparecen ya esos filtros segmentados sobre una base temática predefinible, que será revisable periódicamente para esas nuevas inclusiones de datos o esas nuevas inclusiones de servicios de inteligencia artificial sobre el dato, siempre esté en una cartera estándar. Y un tercer nivel, en el que nosotros proponemos también una serie de capacidades de generación de ¿qué? Pues de informes a medida, de KPIs, de actuaciones clínicas sobre determinados pacientes, como orquestando todo lo que decíamos antes, organizaciones, clínicas, públicas, privadas, servicios al otro lado. ¿Para qué? Para generar valor. Esta presentación, esta mesa, va a ir de compartir, va a ir de generar valor, pero como nos decía antes Ana también, va a ir a hacerlo de todo de forma segura, porque todo este ecosistema que planteamos aquí tiene que estar apoyado por una serie de legislaciones y de leyes a nivel europeo y a nivel español. Al final, ¿qué buscamos con esto? Buscamos una serie de beneficios, no un beneficio único y exclusivo para
sector salud, sino hay distintos beneficios que pueden ser, por ejemplo, una investigación y una práctica clínica. Aquí sí vamos a lo clínico, aquí sí vamos a la persona. Aquí vamos a buscar una forma de acceder a una serie de datos anonimizados, que sean armónicos entre ellos y que con la unión de distintas organizaciones se pueda crecer. ¿Qué buscamos? ¿Creciendo cómo? Haciendo innovación y una transferencia tecnológica entre unos sectores quizá menos tecnológicos, más basados en las personas, más basados en el bienestar, como es el sector salud, pero también muy apoyados por un sector económico, un sector industrial, que sería uno de los beneficiarios que también aparece aquí. ¿Cómo? Pues creando nuevos productos y nuevos servicios, pero siempre poniendo en el centro al final la creación del valor, la creación de ese aporte que beneficia al final al paciente, porque en nuestro espacio de datos, como decíamos antes, hay muchos, pero el nuestro va de salud y de poner al paciente en el centro. También tenemos, por otra parte, pues todos los servicios que no son tanto clínicos, pero que sí que son sociales y que son sociosanitarios. Como decía antes, en el caso de uso, bueno, lo llamamos caso de uso al final a todas estas aportaciones de valor que buscamos a cada una de las organizaciones. Yo tengo mi hospital, a mi hospital viene un paciente que viene derivado de un servicio social, que viene visto por un asistente en su domicilio, por otra residencia. Al final lo que buscamos en un espacio compartido de datos y buscamos en Mindsys es que haya una conexión entre la salud, los servicios sociales y la comunidad. Y por último, ¿qué es lo que buscamos? También se busca afectar a estas políticas públicas y sociales. ¿Dónde poner el foco en función de los datos? Ya no es voy a intentar hacer esto y actuar desde lo público en este punto, sino que gracias a toda la compartición de datos de distintos organismos, pues seamos capaces de poner el foco de verdad donde hace falta, de tal forma que al final impactemos realmente en distintos programas y servicios, monitorizando el que al final, pues el bienestar y la equidad de todas las personas, que no sea a este sector de población, sino que nos apoyemos muy bien en lo que compartimos entre todos. Este de aquí es una presentación, no sé si desde allí podéis darle al vídeo, porque esto es la... O sea, yo desde aquí es que si paso, creo que voy a pasar a la siguiente transparencia. Entonces, no sé si podéis reproducir vosotros. Esto de aquí es Mindsys, esto ya es la realidad. Un usuario, una password que te permite un dashboard personalizado para cada una de las entidades que forman parte, con catálogos, con ofertas de servicio, con datos, donde tú te suscribes, tú ves dónde tienes tu foco de actuación en un mapa. Todo esto al final nos permite crear por cada una de las organizaciones que forman parte de Mindsys una serie de indicadores necesarios para ver cómo son tus datos, cómo te relacionas con los demás, dónde tienes que poner foco y cómo puedes actuar sobre ello. Tenemos un caso de uso, hemos simulado aquí un caso de uso. Nos hemos creado un perfil dentro de Mindsys como si fuéramos una organización que atiende a personas que están o bien alojados con nosotros o vienen temporalmente con nosotros. ¿Y qué es lo que hemos hecho aquí? Llegan personas, llegan con sus características, pero a lo mejor no tengo en todo momento el personal adecuado para saber si tengo que derivarles a un hospital o no los tengo que derivar a un hospital. No todos los sitios tienen la posibilidad de tener ese personal médico que en el momento necesario sean capaces de dar un diagnóstico o, si no es un diagnóstico, al menos la situación de yo aquí no puedo gestionarlo, pero sé que en el hospital sí van a poder. ¿Qué intentamos con esto? Con esto intentamos, por un lado, que la persona que tenga que ir al hospital vaya en el momento que lo necesita y también todos estos casos de dudas que al final lo único que hacen es sobrecargar el sistema sanitario, pues que a lo mejor es mejor esperarse al momento idóneo para derivar. Hemos creado un modelo de Machine Learning que nos permite seleccionar el momento en el que debemos de enviar al paciente en función de su casuística. Le he podido dar yo al play. Podemos ir seleccionando distintos pacientes. Antes hablábamos de datos anónimos. Desde Mindsys nunca vemos el nombre del paciente, siempre vemos un identificador. Y la tabla maestra para ser capaces de distinguir quién es esa persona siempre permanecerá en el organismo final, de tal forma que para nosotros es transparente. Seleccionamos, vemos parámetros, ejecutamos predicción y para cada uno de los que nosotros hemos seleccionado arriba vemos exactamente qué hay que hacer. Si seguimiento en nuestra residencia o centro de día, si derivarlo a un hospital porque necesita atención o si seguimiento en residencia, siempre apoyándonos de los datos que afectan a la persona en el momento de la duda, en el momento en que tenemos que revisar y ver qué tenemos que hacer.
Por nuestra parte, esto sería una presentación básica de Mindshift. Ana, te cedo el testigo para que pases al siguiente. Sí, gracias, Ana. Muchas gracias por darnos una idea, ¿no?, de lo que es en práctica este espacio de datos. Tenemos al Ray Butler que tras toda su experiencia es luego a la hora de analizar estos datos. Lleva 14 años o más. ¿Cuántos exactamente? Dentro del mundo de la informática son más de 40, a pesar de la edad que tengo. Yo empecé con 8 añitos, así que, pero en el mundo de las ciencias de la salud, de las neurociencias y demás, pues unos 22 años más o menos. Y hace 12 fundamos Butler Scientifics. Que lo que hace es analizar el dato complejo y ver allí donde aparentemente nosotros, seres humanos normales, no vemos nada. Dicho en forma muy sencilla. Pues más o menos. Yo lo resumiría todavía más con una expresión. Yo vengo aquí a hablar del por qué. El por qué pasan las cosas y el por qué un espacio de datos es tan útil para responder al por qué pasan las cosas. Eso es lo que yo pretendo hacer hoy. Como decía Ana, nosotros llevamos más de 10 años explorando datos. Somos exploradores de datos. Nos gusta ese tipo de expediciones en las que, en lugar de ser un terreno físico y con nuestra brújula, pues nos movemos en un terreno virtual, como es el de los datos. Datos complejos. Y ahí es donde empieza mi explicación, que intentaré resumir en 3 grandes puntos que me gustaría que os llevarais de aquí hoy. El primero de ellos voy a intentar contextualizar un poco, ¿de acuerdo? Llevamos 12 años ayudando equipos de investigación biomédica en diferentes áreas, desde las neurociencias hasta la oncología, a poder analizar esos datos complejos, y nos hemos dado cuenta de que el problema que antiguamente existía del almacenamiento de los datos y de la gestión de esa información ha dado paso a otro. Bueno, todavía no se ha resuelto el anterior, pero ahora tenemos otro, y es ¿qué hacemos con tanta información? El problema que se da aquí ya no es un problema de Big Data, no es un problema de que los datos sean grandes, sino que los datos son complejos. Eso significa que los datos representan una realidad de un sistema que es complejo, por definición. Se producen muchísimas interacciones entre un montón de factores y, por tanto, si queremos entender las razones por las que están ocurriendo las cosas, las causas, no nos bastan con los datos. Hay un mensaje muy claro que nos dan autores clásicos de este área de la estadística causal, del análisis causal, como pueden ser Pearl o Hernán, Miguel Hernán y Judea Pearl, son 2 autores ahora contemporáneos de esta materia, en las que nos dejan claro un mensaje, y es que los datos por sí solos no nos pueden dar las razones del porqué. Falta más información. Falta el contexto. Falta el dónde se han generado esos datos. En qué procesos, a razón de qué, como consecuencia de qué se han generado esos datos. Este primer punto me conecta con el siguiente. Si nos falta contexto, si nos falta entender todo lo que rodea ese proceso, parece que los espacios de datos son un buen aliado para este problema. El espacio de datos efectivamente nos proporciona ese gran esfuerzo de armonización y de integración de la información y de compartición y de gobernanza que han realizado desde WeMind y con la colaboración de Future Space y de todos los expertos. Ese gran esfuerzo proporciona un terreno perfecto para poder trabajar en esa dirección, en la dirección de entender el por qué le ocurre lo que le ocurren a nuestros pacientes. Si os pongo un ejemplo, o realmente el ejemplo que ha puesto nuestro doctor aquí es muy claro, ¿no? Es un ejemplo en el que es necesaria la participación de múltiples actores, de múltiples fuentes de datos, que por sí solas
no serían capaces de explicar la razón. Sin embargo, juntas sí que nos permiten hacer ese trabajo, que es nuestro objetivo último. Eso es lo que intentamos para poder ayudar a los pacientes. Y el tercer mensaje, el de nuestra experiencia, es que hace aproximadamente 50 años, Taki, desde el ámbito de la estadística, John Taki, propuso una metodología, es decir, una manera, una estrategia para analizar los datos que iba en contraposición, o mejor dicho, como complemento, a la clásica que desde el mundo de la investigación se viene realizando, que es la de la confirmación de hipótesis. Uno confirma hipótesis realizando un proceso de análisis confirmatorio. Pero existe otro enfoque, que es el enfoque exploratorio, y que no consiste en jugar con los datos. Es un método muy riguroso, es un método sistemático y que tiene sus pasos, pero que permite descubrir aquello que está en relación con nuestro objetivo, pero que no sabíamos que estaba ocurriendo. El análisis exploratorio de datos, como digo, no es algo de hace 2 días, es algo de hace más de 50 años, y en Battle Scientific lo que hacemos es automatizarlo. Hemos aprendido a coger una buena parte de ese proceso y a ponerlo en manos de una computadora para que pueda realizar el trabajo por nosotros, insisto, de una manera rigurosa, de una manera sistemática, de una manera exhaustiva y muchísimo más rápido de lo que podíamos hacer nosotros. Imaginaros los 3 ingredientes, un problema complejo con un sistema que es capaz de proporcionarme el contexto y con una herramienta que es capaz de automatizar todo este proceso, parece prometedor. Eso es lo que proponemos desde Battle Scientific como complemento, como servicio adicional para esta plataforma. Por supuesto, y un elemento fundamental, es que para poder hacer todo esto hace falta el pensamiento humano. Hace falta formular preguntas adecuadas. Hace falta integrar los datos correctos. No todos, pero sí que puede haber algunos que puedan ser relevantes. Y hace falta interpretar y ejecutar esos resultados, convertirlos en acciones. Y eso, de momento, está en manos de nosotros, está en manos de vosotros, de los humanos. Así que, por nuestra parte, estaríamos encantadísimos de contar con vosotros y con vuestra experiencia y vuestros datos para poder aplicar esta exploración automatizada en casos reales, en casos de uso como los que se han descrito aquí. Muchísimas gracias. Gracias, Rey. Wow. Yo creo que realmente hoy estamos tocando, por un lado, ¿no? Estoy muy contenta porque por un lado es excitante, ¿no? Es muy prometedor, pero quiero volver un poco al principio de lo que ha sido este debate, si me permitís, con el caso que nos ponía el doctor Jesús. O sea, la sensación es que, claro, hace falta que todos esos actores quieran realmente comunicarse entre sí. O sea, porque el recurso y digamos el repositorio está. La manera de analizar luego y poner en relación esos datos para que sea algo riguroso, realista, que pueda ser de verdad útil para el operador en ese momento, parece que, digamos, estén. Pero hace falta, ¿no? Realmente que detrás de todo esto, primero que todo, todos estos actores que tienen estos datos quieran hablar entre sí. ¿Cuál es tu sensación desde el seno del frontman, el que efectivamente luego tiene este problema? ¿Cuál es tu sensación a la hora de tener que te encuentras delante del paciente, en tu día a día, ¿no? ¿Cuál es la sensación que hay? Es una pregunta muy difícil, ¿eh? No tengo una respuesta clara, pero yo creo que también hay un poco de miedo a compartir los datos, ¿no? Son los datos que yo tengo, los datos que he trabajado yo y no hablo ahora del nivel de hospital, hablo de otros. Sí. En general, son los datos que tenemos nosotros y que cuesta, no sé si por la ley de protección de datos o por las barreras que tiene cada una de las instituciones, el hecho de compartir estos datos cuando los datos no son propios nuestros, ¿no? Son del paciente, son de la persona en cuestión y es él que tiene que dar la autorización para poder utilizarlos. Pero yo creo que hay esa barrera que nos estamos autoponiendo, probablemente influida por la protección que queremos dar a esos datos, ¿no?
que no es con mala intención, pero sí que no nos permite avanzar en ese tema. Claro, siempre este debate nos hemos encontrado un poco a lo largo de este excursus previo, y aquí, Daniel, si quieres, añade si quieres lo que, sí, ¿no? Desde tu punto de vista. ¿Se me oye? No. Sí. Yo creo que los proveedores de datos es el elefante en la habitación aquí en esta discusión, y no solo en este sector, en todos. O sea, yo por mi experiencia en espacios de datos, en todos los sectores, los proveedores de datos en principio son reacios a compartir datos por falta de confianza y porque no ven realmente el valor en compartirlos. Es decir, es lo que venimos hablando, es un poco repetirnos. Y es difícil solventar esa barrera. Por eso yo creo que vuestro espacio de datos a nivel local y regional son muy importantes, porque incluyen actores locales, proporcionan confianza para poder sobre eso crecer. Yo, por ejemplo, vengo de un centro de investigación en Valencia, el ITI, antes de estar en BBVA, que hizo un poco lo mismo, montar un centro de datos a nivel local, invitar a proveedores de confianza a conectarse. No estaban muy convencidos, lógicamente, pero bueno, ya que nos lo dice el ITI, nos conectamos, o quien dice el ITI, Eurecad, Iodoscad, vosotros o quien sea. Pero poco a poco empiezan a ver que, por una parte, los datos, lo que tú dices, están anonimizados, se pueden compartir, no pasa nada, empiezan a ver valor y poco a poco se escala, ¿no? Entonces, resumiendo, es algo que ocurre en todos los sectores, no solo en salud, en todos, sea con datos privados, con datos personales, por esas dos razones. Y creo que actores de confianza hagan iniciativas locales que involucren a este tipo de proveedores de datos y vean realmente que es una realidad y que puede generar valor, es muy importante. Si no, es imposible. A nivel europeo, es que está pasando. No hay proveedores de datos que puedan justificar ahora mismo todas las inversiones que por ahora no los hay, poco a poco los habrá, claro. Claro, lo que hemos visto hoy ha sido un poco desde la imagen grande, ¿no? Como desde Europa, cuál es la grande dirección, pero luego me gusta mucho esta mesa porque luego va pues, al aquí y ahora, cuál es el primer paso que tenemos que dar con un caso real de un data space, como hay otros, porque hay muchas iniciativas, todas muy serias, y me gusta mencionarlas porque hay a nivel regional, en otros sectores, a nivel también nacional. Entonces, eso pero sí que nos pone la atención en cuál es el próximo paso, ¿no? Desde the big picture, donde queremos llegar a poder hacer que estos datos creen un valor global respondiendo a grandes retos, pero como hay que hacer un paso y hay que empezar por algún lado. Tenemos muchos datos en silos, y queremos compartirlo, ¿no? en un grande patio, como a veces ¿no? se ha hecho esta metáfora, en un grande patio para que jueguen juntos. Pero para ello se necesita un entrenamiento. Entonces yo creo que el caso que un poco nos estabas hablando tú, Ana, del ejemplo que nos habéis hecho, es un primer paso que se ha dado, ¿no? de un entrenamiento. ¿Qué grado de confianza con estas técnicas? Tengo una pregunta, ¿no? ¿Qué grado de confianza hay a la hora de tener un modelo con estos nuevos elementos de inteligencia artificial ahí cuando luego se nos devuelve un resultado, como en este caso lo que nos has presentado? ¿Qué grado de confianza le darías? ¿Cómo funciona esto, ¿no? Porque claro, luego queremos decir cosas que sean reales, que le sea útil al médico. Claro, en este caso nos focalizamos y Mindset sirve para suplir necesidades reales que ya se han ido viendo. Esto también es lo que decía Rey antes, no es meter datos por meter datos, no, hay que generar valor, tenemos que ir a la clínica, tenemos que coger lo social, tenemos que crear todos juntos algo que de verdad sea útil y podamos usar. Aquí Machine Learning nos puede ayudar, las técnicas nuevas de inteligencia artificial nos pueden ayudar, sabiendo cómo son los datos, la calidad de ellos, sin olvidarnos también, como decíamos antes, de este dato anonimizado que nos permite caracterizar diferentes casuísticas, pero sin ir en concreto a señalar a una persona. Esto nos permite tener datos reales sin identificar a las personas, cumpliendo, por lo tanto, toda normativa de protección de datos, y nos permite entrenar modelos con casuísticas reales y acercarnos al problema real. Si yo hago un caso de uso con datos inventados, lo que voy a obtener de ese modelo en ningún momento va a llegar a reflejar ni la realidad ni lo que yo quiero conseguir, porque se va a basar en una suposición. El dato es complejo, como también decíamos antes.
pero poco a poco, con distintos integradores, conseguiremos también ir distinguiendo poco a poco qué nos va aportando y a lo mejor también qué no. También este espacio de datos van evolucionando. También vemos que a lo mejor el propósito inicial en el tiempo se va modelando y se va modelando con las necesidades reales de todas las personas que conforman este espacio. Entonces hay que distinguir un poco entre también los servicios y las capas de abstracción que se ponen por encima y el uso final que se le quiere dar, pero el objetivo siempre es construir desde la verdad para obtener al final cosas útiles y reales que sirvan. Perfecto. Prego. Sí. Por favor, ¿se me escucha? Sí. Me gustaría añadir un detalle aquí desde nuestra experiencia también y por reforzar el trabajo que hacen en Future Space. Esa luz verde, esa luz roja que habéis visto ahí, para vosotros es la primera vez que la veis, posiblemente. Pero el proceso de construcción de ese sistema ha involucrado durante mucho tiempo a las personas que van a usar esas luces verdes, esas luces rojas. Es ese proceso el que les genera la confianza. Ese es el proceso el que les permite decir, cuando aparezca la luz roja, me lo voy a creer y voy a tomar esa decisión. Porque ya he hecho todas las preguntas, todas las dudas, todos los miedos se me han ido mientras ellos nos acompañaban para poder construir esa luz. Es decir, hay un trabajo muy fuerte, muy duro detrás de esa lucecita y ese es el que genera la confianza del uso y de la toma de la decisión al final. O sea, que lo que nos estás diciendo es que todo el rato al lado de la máquina, de la inteligencia artificial, ha estado un proceso de acompañado. Por supuestísimo, es fundamental para ellos y para ellos. Fundamental y para nosotros también, que también trabajamos en este ámbito. Una vez nos hizo una metáfora, es como calentar el agua y luego utilizarla para cocinar la pasta y dar a comer o utilizarla para una tortura. O sea, si no hay detrás un ser humano que decide cómo hacerlo, al final el recurso no sigue siendo un instrumento que hay que decidir cómo lo utilizamos. Claro, desde Mindshift es que intentamos aunar todos los puntos de vista. En ningún momento es una sustitución de algo, es una ayuda y un asistente. Y para construir y tener certeza de que el modelo de Machine Learning está ofreciendo la opción más adecuada, ha habido muchísimas iteraciones, muchísimos modelos que se han quedado seguramente por el camino, hasta que encuentras una solución en la que también está cómodo luego el factor humano, que aquí siempre estamos diciendo que es muy importante. Es muy importante a nivel paciente, pero no solo a nivel paciente, sino también todo el resto de actuadores, de personas reales que están usando ese modelo. O sea, al final necesitamos esas dos visiones y nunca vamos a pretender que una sustituya al 100% de la otra. Hay que poner el conocimiento humano también encima de la mesa. Muchos modelos de Machine Learning tendrán su parte de datos, pero también siempre se guarda un poco quizá para ese sentir al final del profesional que va a hacer uso de dicho modelo. Quería un poco ampliar un momento el debate y incluir un poco la parte de las asociaciones que hoy aquí está, el WeMind y BDVA. Yo creo, o sea, decidme vosotros lo que pensáis, pero aquí estamos en la idea, ¿no?, de crear un espacio de datos. ¿Por qué? Porque podemos dar respuestas a problemas complejos, pero entonces la pregunta también puede venir y qué importancia y rol tienen los diferentes actores que están dentro de vuestras asociaciones a la hora de... Vienen a vosotros y os dicen, tenemos este problema, yo tengo mis datos, él tiene el suyo, pero creemos que juntos podemos generar una respuesta, ¿nos puedes ayudar? Es un poco eso que y que puede seguir nutriendo, ¿no?, luego en el futuro de estos data spaces para que sigan adelante y sigamos generando valor. ¿Empiezo? ¿Se me oye? ¿Sí? Bueno, yo dos cosas. Yo veo muy claro lo que hablabais ahora de herramientas de soporte a la decisión, el factor humano como último decisor, ¿no?, en la sugerencia sistemática y mucho más, ¿no?, ampliamente analizada. Creo que aquí es clave y este tipo de cosas yo creo que también para los clínicos también es clave. Es decir, tengo una herramienta que me va a dar soporte porque tiene una mirada mucho más sistémica y mucho más amplia de los números de casos que yo recuerdo, porque al final estáis, ¿no?, y sumando conocimiento y esto es básico. Entonces yo creo que aquí este tema nos puede ayudar
a facilitar todo el tema de la compartición cuando se ve que es un ejercicio win-win, ¿no? Es decir, donde yo no he visto esta casuística, pero se me integra porque alguien que no está en ese momento en Hospitalaria Sant Boi, incluso puede estar en Sudamérica, pues se ha encontrado con ello y es un caso que se repite aquí. Y yo creo que eso os puede aportar valor, porque al final también hay un bias, ¿no? Con muchos pacientes que también están cambiando de país y que al final hay cosas que se os pueden dar aquí y que no entran dentro de vuestra causa, ¿no? Y esto era un poco, yo creo que esto a todo nuestro ecosistema básicamente asistencial, y tú ya me lo confirmas, es el punto de soporte o el punto de valor añadido, esa herramienta como soporte a la decisión. Y luego también, que luego le lanzo la pregunta a Daniel también, es cómo valorizar esos datos, por ejemplo, y incluir estas fuentes, estos proveedores de datos de otros países o de otras verticales que en ese momento no benefician directamente a esa persona o a esa entidad, pero sí que pueden sacar un valor, cómo pueden rentabilizar ese dato. Eso era una de las preguntas que me había ocurrido, pero lo primero era un poco para Jesús, para decir cómo lo percibís, si es realmente este valor añadido para la toma de decisiones. Totalmente, yo creo que sí. Además, ahora que estamos viendo una realidad que tenemos mucha gente que viene de fuera, el poder integrar y tener esa poder de decisión de cómo se toman las decisiones en otros sitios y ese algoritmo poder replicarlo aquí, sin duda es de gran utilidad, ¿no? Porque puede ser que por variables culturales, ¿no?, nosotros no caigamos en el detalle de que en esta cultura se está empleando de esta forma esto y a lo mejor en nuestro ámbito no se utiliza, ¿no? Entonces, totalmente, es súper interesante y súper aplicable, desde luego. A ver, creo que tengo dos preguntas. Sí, ha habido un... Pero contestando primero a Ana, a ver, desde BBVA nosotros no implementamos nada. Nosotros somos una asociación y en la oficina somos 9 compañeros y lo que hacemos es directamente facilitamos la discusión, dinamizamos la discusión entre nuestros miembros para que ellos luego sí ellos puedan, ellos son los que implementan cosas, están en proyectos y al final son los que generan contenido. Nosotros, ya por matizar, los Data Spaces fueron introducidos por la Comisión en la Estrategia Europea de Datos en 2020. O sea, ya hace años, pero tampoco eran nuevos en ese momento. Al final estamos hablando de compartir datos que se viene haciendo desde tiempos inmemoriales. O sea, lo que estamos haciendo ahora es que se haga de forma escalable, eficiente y confiable. Al final, a ver, no es nada nuevo. A nivel técnico, creo que hace ya tiempo que todas las herramientas técnicas para hacerlo están sobre la mesa. No está inventando nada nuevo. Sí que es cierto que ahora mismo pues se necesitan modelos de gobierno, se necesitan ahora, por ejemplo, la nueva regulación de IDAS en Europa para el e-wallet y todo eso, para identificación automática, para autentificación. Pero a nivel técnico, entonces, bueno, yo creo que no es nada nuevo, ya se hace y en el caso de BBVA, nuestros miembros están más que habituados a estar en el espacio de datos, compartir datos y participar en proyectos europeos. Son ellos, al final, los que nos proponen este tipo de discusiones. Entonces, bueno, es un poco la respuesta. Nosotros lo que hacemos es, estamos en contacto con todas esas organizaciones, estamos en contacto con nuestros miembros y en base a eso pues generamos sinergias. Es lo que hacemos en BBVA. Contestando a tu pregunta, bueno, es el quid de la cuestión. ¿Cómo se rentabiliza un dato? No hay una respuesta clara. De hecho, por ejemplo, muchas veces el proveedor de datos, cuando mete su dato en el espacio de datos, no es ni siquiera parte de la cadena de valor. Es decir, hay un caso de uso que utiliza sus datos, pero no se beneficia directamente de ese caso de uso. ¿Cómo se hace? Pues hay muchas diferentes. O bien se cobra un fee a los miembros del espacio de datos y con eso se paga a los proveedores de datos, o bien parte de esa cadena de valor redunda en su beneficio, o el dato directamente se vende, o el dato pay-per use. Hay muchas modalidades, hay un montón de proyectos europeos trabajando en monetización de datos, un montón. Es un tópico que está súper de moda. Entonces no hay una simple respuesta, pero es el quid de la cuestión, es el quid de la cuestión. Los proveedores de datos, ¿cómo no monetizan? Rentabilizan sus datos porque sin ellos, por mucho caso de uso, por mucho machine learning, por mucho AI que tengamos, el espacio de datos no vale para nada. Entonces no hay una respuesta clara, pero la pregunta es pertinente, sí. ¿Queréis
estamos todos, ¿no? Este es el quid de la Claro. cuestión. Me surge por la mesa redonda a la que hemos asistido antes, también añadir la componente impacto social del dato, ¿no? Hemos asistido a una mesa redonda antes donde se hablaba mucho de luego todo lo que es el impacto, no solo la monetización del dato en sí, en este caso, o del proyecto en sí, sino luego valorar todo el impacto social, lo que mueve un proyecto y toda la recaída y el valor añadido que hay en todos los sectores. Yo creo que esto también es un tema interesantísimo y que también se podría abordar dentro de un espacio de datos, por ejemplo, como el vuestro, ¿no? Lo que proponéis, porque sería hacerlo en un ámbito un poco más sectorial, pero dentro de este ámbito ir especializando lo que es el impacto social de iniciativas en el campo de salud mental, longevidad y neurociencia. Que esto... Yo esto creo que es una pregunta incluso directa para Rey, porque el tema del impacto social y cómo calcular estos intangibles, ¿no? Que ya sobre el número de indicadores sí que los hay, pero se están ahora poniendo en marcha, ¿no? En estos libros de contabilidad paralela que no son sustitutoria de la fiscalidad que hay ahora, pero sí que es verdad que no sé si habéis tratado dato complejo en este tema. Os comparto nuestra experiencia desde la capilaridad máxima, ¿no? Desde la trinchera, como diríamos. Hemos hablado con un montón de grupos de investigación a diferentes niveles, a nivel de organización, de dirección individual, investigador individual y demás. Y estamos percibiendo que todos ellos están empezando a valorar el dato que tienen en su organización. Pero con un matiz, yo le añadiría, están sobrevalorando su información. Es decir, ahora mismo hay una barrera grandísima y es que todo el mundo piensa que sus datos son súper valiosos, por sí solos son súper valiosos. Y eso provoca una barrera de acceso, primero para la explotación solo de esos datos, y ya no me quiero ni imaginar para compartirlos. Todas las empresas y todos los organismos tienen en sus balances una cosa que se llaman activos. Es decir, todo aquello que tengo para poder hacer lo que hago. Ahora resulta que los datos son una parte más de ese activo y no se está encontrando la manera de valorizarlos, de ponerles un valor, o por lo menos en las etapas primeras, ¿no? De esa madurez analítica. La sensación que tenemos es por exceso, valoración altísima. Esto no puede salir de aquí. Ese mensaje, no sé si lo habréis oído vosotros, pero yo lo oigo así de veces, sin considerar que realmente por sí solos tienen muy poco. Claro, muy poco quizás el valor extras nace justamente cuando lo integras con otros y creas nuevas soluciones que responden a nuevos problemas que podemos enfrentar. Un poco, ¿no? Siempre lo que es la circularidad, que también un poco nos hablaba Daniel en su presentación, ¿no? Poder poner sobre la mesa una recirculación de la información, generar nuevo valor, nuevas preguntas, nuevos servicios y así ir mejorando poco a poco. Entonces, yo creo que hemos tocado muchos puntos. Quizás nos faltaría un poco para dar seguridad, hablar de estos, porque tenemos 10 minutitos más. Entonces yo quiero dar palabras al público, no sé si es preguntas. Dice que no tenemos 5 minutos. No, sí, ya son 5. Pues que tenemos algunas preguntas del público. ¿Hay un micro? Sí, ya viene. El señor, después estaba aquí otra pregunta. Hola. Hay algo que yo encuentro a faltar en esta presentación, que tenía muchas expectativas de esta... ¿Se me escucha o no? Sí. Ahora mejor. Y es el tema de los estándares, porque es que yo creo que la estandarización de los datos es la clave para poder comparar los datos. Y encuentro a faltar que no hemos hablado de esto. Si no tenemos estándar, pues evidentemente que están el LH7 y todo esto, que pues es lo que en principio todos deberíamos estar ya implementando, pero hay estándares en el sector sociosanitarios ya establecidos a nivel global y no veo que estemos hablando de esto.
Claro. ¿Qué opináis sobre esto? Si queréis me la cojo yo en principio y Sí, luego claro. me hacéis acotaciones. Claro, ahora mismo nosotros hemos diseñado Mindsys muy focalizado en términos médicos, muy focalizado en estándares. Estamos trabajando con el sistema OMOP, que es el sistema de referencia para todo dato médico, también FIR. Y también, por otra parte, nosotros lo que buscamos es una interoperabilidad para todos los participantes dentro de un espacio, pero también, como decíamos antes, con otros espacios. Jugamos desde Mindsys con un dato clínico puro. Ese dato clínico puro puede tener un sistema de OMOP, pero también sabemos que es muy difícil llegar a otras organizaciones que tengan ese estándar. También reflejamos, por ejemplo, el estándar de CIE 10, que es también un estándar para todo el tema de clínica. Entonces nos basamos ahí. En uno de los casos de uso que no hemos enseñado también por temas de tiempos, también tenemos afectaciones a distintos pacientes de distintas enfermedades. Nosotros desde Mindsys se ha codificado con un CIE 10 de cara a que si luego llega un tercero y quiere hacer uso de ese servicio de modelo, que no estoy diciendo los datos originarios del modelo, sino el servicio como tal, eso ya es un estándar. Entonces eso va a permitir muchísimo la interoperabilidad. Sí. Bueno, antes de nada, dar la razón a la persona que ha preguntado, totalmente de acuerdo. De todas maneras, si hablamos de interoperabilidad, escalabilidad y confianza, estamos hablando de estandarización. Yo lo doy por hecho. Sí que es cierto que cuando hablo de valor, es algo que se da. De todas formas, en mi presentación, en el Data Space Support Center, he hablado antes de que uno de los resultados es una colección de estándares. Nosotros hemos hablado más en muchos sectores. Por supuesto, no es una lista exhaustiva, faltarán muchos, pero si vas a esa página, dscc.eu, verás una lista de estándares enorme que aborda los building blocks que he comentado antes. Interoperabilidad, valor, confianza, gobernanza, legal. Pero bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es algo fundamental si hablamos de esas características, sí, sí. Había otra pregunta por aquí. Vale. Esperaba esa pregunta, esperaba esa pregunta. Pues el final de la historia es que la señora no había sido atropellada por su hijo, sino que era algo que ella había elaborado, se había tirado encima del coche y se había hecho daño, pero había sido ella la que se tiró encima del coche y bueno, se fue un traslado a la residencia de forma preventiva por una sospecha de unos maltratos hasta que la situación se arreglase. Y ahora la señora está bastante mejor y probablemente volverá a casa con su hijo, aunque la nuera, ¿no?, la compañera de su hijo, no está muy de acuerdo y creo que es parte del problema, pero ahí no sé si vamos a poder solucionarlo compartiendo los datos, porque no. Es otro tipo de problemas, pero acabó bien la historia. Sí. Gracias. Gracias. Aunque sí, o sea, justamente estábamos hablando ayer un poco por complementar y hacer hipótesis de diferentes casos de uso, que sí está sobre la mesa un poco también poder utilizar la inteligencia artificial para trabajar casos de integración, o sea, a nivel psicológico, porque en este caso está la aceptación de la nuera con respecto a la suegra, donde sí también en este caso se podrían dar indicaciones. Es complejo, eso es una realidad muy compleja y no pero sé, hay pero que es posible, abordar. es posible, hay que poder abordar. No, estamos trabajándolo, pero bueno. Es complejo, lleva su tiempo, lo entendemos. Yo creo que ha sido, bueno, yo sí que tenía la pregunta, no digo directamente sobre los estándares, pero sí sobre las directivas, pero vamos a cerrar aquí con hoy, que se han atrasado otras mesas, esta va a acabar puntual. Agradezco a todos la participación. Para poder seguir, estaremos trabajando y todos encantados de poder seguir discusiones fuera de la mesa, porque esto es, como decía, el primer paso hacia un camino que es muy largo por recorrer todos juntos. Gracias. Gracias.